A continuación presentaremos fundamentos de protección en base a riesgo eléctrico, presentado por Paula Murcia, Rubiela Moscoso, Jason Castiblanco y Karen Fresnedo, de la siguiente forma. Primero, condiciones de paso de la corriente eléctrica, modos básicos de protección. Segundo, a nivel del usuario doméstico, protección en instalaciones industriales y normas para trabajar en instalaciones eléctricas. Tercero, cómo dejar sin tensión una instalación, cómo reponer la tensión. Compañeros, les hablaré de los fundamentos de protección a lo que concierne en riesgo eléctrico. Eh, para esto se necesitan dos principios básicos, los cuales son existencia de dos puntos de contacto en cualquier parte del cuerpo humano y presencia de tensión entre los dos puntos de contacto en el cuerpo humano. Eh, Debido a ello, se da a entender que los fundamentos de protección tienen que basarse en que no se cumpla ninguno de estos dos principios básicos de los fundamentos de protección. Para ello, tenemos los modos básicos de protección, los cuales son aislamiento, conexión equipotencial y manejo de baja tensión. Cuando hablamos de aislamiento se trata de montar un sistema que evite el contacto del cuerpo humano con la corriente eléctrica, o en el sistema eléctrico se pueden cargar resistencias que eviten que dichas corrientes eléctricas lleguen a quien esté manejando las instalaciones o circuitos. Cuando hablamos de conexión equipotencial, consiste en realizar una conexión entre dos puntos del circuito, generando un cortocircuito a su vez, para que la tensión no sea descargada en quien esté operando en, en las partes del circuito a intervenir. Y por último, la utilización de muy baja tensión consiste en sistemas o, o partes en el circuito que integran un transformador reductor, como ya antes lo había dicho, para no tener una tensión mayor a los 25 voltios que representan peligro para la vida humana. Este sistema se puede encontrar en lámparas portátiles, herramientas y entre otros. A continuación veremos el tema aplicación práctica de los principios de protección. En primera medida encontramos a nivel de usuario doméstico, que son los siguientes: utilización de aparatos de doble aislamiento, conexión a tierra de las cáscaras metálicas de los aparatos como los electrodomésticos. No se debe utilizar aparatos electrodomésticos estando descalzo y se debe evitar tener un aparato eléctrico haciendo contacto con alguna parte conductora. Se deben evitar arreglos provisionales y defectuosos. También se deben hacer chequeos periódicamente o al menos cada año a los aparatos de instalación. Cuando un aparato de estos presenta alguna falla, debe ser desechado o debe ser arreglado, pero por personal calificado. A continuación veremos el tema protección en instalaciones industriales y distribución de energía. Acercamiento a conductores energizados. Se debe guardar una distancia prudencial mediante la colocación de rejas o pantallas de protección, respetando una distancia mínima de acercamiento. Para baja tensión de 30 centímetros. Para alta tensión, en una distancia mínima de acercamiento de 50 más 0.5, que es la tensión entre cada fase y la tierra. Maniobras y aparatos de corte. Se debe chequear periódicamente el buen estado y el funcionamiento de los aparatos, maniobrando con equipos de protección adecuados, como guantes de caucho, pertigas y alfombras aislantes. Por último encontramos la conexión a tierra de las cáscaras de los equipos. Se debe realizar conexiones a tierra que garanticen tensiones de paso inferiores a 25 voltios. Además, se deben chequear periódicamente las resistencias de las tomas a tierra. Normas para trabajar en instalaciones eléctricas. Las técnicas o procedimientos para trabajar en instalaciones eléctricas o en sus proximidades se establecen teniendo en cuenta que siempre deben efectuarse sin tensión. ¿Cómo dejar sin tensión las instalaciones eléctricas? Pues vamos a hablar que la primera norma, como una regla de oro, es la desconexión de todos los instrumentos, equipos electrodomésticos en los cuales vamos a trabajar.
Pues nos hablan de unas reglas de oro para pues dejar sin tensión incluso un edificio o la instalación donde vamos a realizar un trabajo de electricidad. Estas desconexiones o trabajos de electricidad lo debe hacer personal capacitado, certificado, pues para evitar posibles daños, lesiones, accidentes en las propiedades y en los mismos trabajadores. La primera regla de oro es como pues desconectar totalmente todos los electrodomésticos y equipos en los cuales vamos a trabajar. La segunda pues es el bloqueo para prevenir posibles accidentes o cualquier retroalimentación de la energía, ¿sí? Porque pues cuando no bloqueamos adecuadamente otra persona nos puede activar nuestro circuito eléctrico y pues puede causarnos la muerte a cualquiera de los trabajadores que estén haciendo el trabajo. La tercera pues es como aislarnos con elementos de protección personal como es guantes y la baqueta, que es como pues los dos primordiales. Pues no olvidando, ¿no? Pues los demás elementos de protección personal que debe utilizar pues una persona que vaya a hacer una instalación eléctrica. La cuarta pues es poner polo a tierra o cortocircuito a tierra, pues todas las posibles tensiones que haya en el lugar. La quinta y última pues son poner las señalizaciones, ¿sí? Porque a veces vemos gente o personal de electricidad haciendo trabajos de electricidad, estos trabajos sin ninguna señalización, ¿no? Como que, ¿sí? ¿Qué se está haciendo? No, hay que demarcar la zona, hay que poner la señalización adecuada, pues en la parte pues, de la instalación afectada. Lo otro es cómo pues, reponer la atención, cómo volver a poner la atención, poner la electricidad en el edificio, en la instalación pertinente. Pues es como volver a los 5 pasos anteriores y volver a ponerlos en funcionamiento. Pues es pues la retirada de las señales límites. Pues con esto ya se evidencia que ya se ha terminado con el trabajo. La retirada de polo o puesta de circuito de cortocircuito a tierra, el del bloqueo, porque pues si ya terminamos con nuestra instalación, con nuestro trabajo, pues se retira todos los elementos de señalización que ponemos, la demarcación de la zona y demás. Y pues el cierre de los circuitos, o sea, la reposición, el del bloqueo de los circuitos eléctricos para que vuelva a funcionar, ya que pues si se hizo una buena instalación, un buen trabajo en la instalación eléctrica, pues no va a haber ningún inconveniente. Pues estos son como los dos temas que debemos tener en cuenta, cómo poner y cómo pues retirar y poner la atención en una instalación o en un electrodoméstico o en un área afectada.